Gloria al Señor. En esta mañana también vamos a tener un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios, que el Señor pueda hablar también a las vidas. Es lo que pedimos, porque su palabra es viva y es eficaz y puede traspasar también hasta lo más profundo de nuestros corazones. La reflexión de la palabra en esta hora la vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Hechos, capítulo 26, desde el verso 9 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, les forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hasta ahí doy lectura a la palabra del Señor. Cuando Pablo es tomado preso por causa de Cristo y enfrenta al tribunal judío, él aprovecha esa situación para explicar qué es para él la fe y cómo se fundamenta la fe. Y a partir de esto yo quisiera hablarles un poquito esta mañana de cómo fundamentar nuestra fe en Dios. Saben, en varias ciudades del mundo existen cerros, no altos probablemente, pero cerros al fin. Aquí donde vivimos nosotros hay cerros, y cuando la población de la ciudad empieza a crecer, la gente empieza a construir sus casas en esos cerros, por supuesto tomando todas las medidas de seguridad, especialmente en un país sísmico como el nuestro. Y por lo general los ingenieros y la gente entendida en la materia toman las precauciones para evitar una tragedia de proporciones en caso de un movimiento telúrico, ya que podría desmoronarse el cerro. Hace algunos años tuve la oportunidad de viajar a Ecuador, a la ciudad de Quito, y allí hay un cerro que quedó prácticamente en el centro de la ciudad, el Cerro Pichincha. Y ahí resulta que ese cerro está poblado prácticamente por todos lados. Entonces, ciertamente se tomaron precauciones para poder construir ahí, por lo que nos contaban algunos edificios, tienen hasta 17 metros de fundamento. Imagínense, 17 metros de fundamento. Entonces uno dice, es imposible que esos edificios puedan ser derribados con semejante fundamento. Sin embargo, los entendidos con gran asombro descubrieron un gran problema con esas construcciones. Y el problema es que a 100 metros de profundidad
corre un río subterráneo que cada vez que llueve aumenta su caudal. Entonces calculan que si lloviera torrencialmente durante una semana, las laderas del cerro cederían, provocando un gran aluvión y sepultando muchas casas donde viven miles de familias. ¿A qué voy? ¿Por qué les cuento esto? A que esta gente construyó previendo las posibles causas sísmicas, pero falló en algo no menor. No buscó un fundamento realmente firme en donde poder construir. Bueno, así también hay mucha gente en el campo de la espiritualidad, de la fe. Creen que para que su vida no tambalee tienen que tener una gran fe. Y el problema no es tener una gran fe. El tema es cuál es el fundamento de la fe, aún para la fe pequeña que uno a veces dice que tiene. El problema central del ser humano no es la cantidad de fe, porque hay gente que dice yo tengo poca fe, otros dicen yo tengo mucha fe, pero no depende de esto. El problema real del ser humano no depende de la cantidad de fe que tenga, porque alguna persona puede tener muchísima fe y construir su vida lo más sólida posible sobre esa gran fe, pero si la pones sobre una base equivocada, se puede derrumbar todo en algún momento. Por lo tanto, el asunto no es cuánta fe tengo, sino dónde está asentada mi fe, sobre qué roca se está apoyando mi fe. El apóstol Pablo escribió una carta a una iglesia que él mismo había fundado, la iglesia de Corinto, y escribe a esa iglesia y dice que él ha trabajado en medio de ellos y les ha enseñado para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiere decir que él era consciente que lo importante no era que la fe estuviera fundada en un gran esquema teológico, en la gran sabiduría de aquellos que arman rompecabezas del pensamiento abstracto, sino que la fe estuviese sólidamente fundamentada en Dios. Pasaron muchos años desde que escribió esta carta y ya al final de su vida escribe lo que es un verdadero testamento espiritual para su hijo espiritual Timoteo y habla de su propia fe y dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Quiere decir que él sabía que su vida tenía un fundamento sólido y que debía fundar iglesias con personas que tuviesen su fe puesta sobre un fundamento sólido, que el problema no es la dimensión de la fe, sino en qué está apoyada esa fe. ¿Cuál es la base más profunda de nuestra fe? ¿Qué es lo que está sosteniendo nuestra fe? Uno ve la vida de este apóstol que sufrió tanto durante su existencia, que fue llevado de un lado para otro. Uno lo ve en la cima, lo ve en la gloria, pero también lo ve en situaciones límites de cárcel, de castigo, y uno lo ve siempre que está firme en la fe. En algún momento puede estar rodeado de mucha gente que le ama y hacer crecer una iglesia y escribir cosas maravillosas, pero de pronto puede estar encadenado, metido en la cárcel, solo y abandonado, y sin embargo sigue teniendo una fe sólida, una fe que no se va de él. ¿Y por qué no se cae esa fe? No porque tenga una gran fe, sino porque esa fe tiene un fundamento. No es la dimensión grande de la fe. Hay gente que tiene una gran fe, pero un fundamento débil. Y al momento de la crisis, el fundamento cede y todo termina cayéndose. Por tanto, el problema no es la dimensión de la fe, sino dónde está puesta la fe. ¿Cómo llegó Pablo a tener esa fe? ¿Cómo llegó a tener ese fundamento? ¿Qué debemos hacer nosotros para tener ese fundamento de fe? Y es acá donde tal vez viene lo más duro y difícil. Porque ¿sabe por qué Pablo tenía una fe sólida? Porque él se había convertido a Jesucristo. Y si usted de verdad quiere tener una fe sólida y bien fundamentada, usted necesita convertirse a Jesucristo. Y usted quizás me diga, pero yo no soy un incrédulo. Yo no soy una persona pagana. Digo,
Porque por lo general es la primera respuesta que uno da cuando alguien le dice a alguien que debe convertirse a Cristo: yo soy cristiano. Yo nací en un país donde la gran mayoría profesa el cristianismo. El hogar donde crecí era un hogar cristiano. Desde niño, mis padres me llevaron a una iglesia. Incluso me bauticé o me bautizaron. He tomado la comunión. Puedo repetir largos pasajes de la Biblia de memoria. El Padre Nuestro, el credo de los apóstoles, etcétera. Y no digo que esto esté mal, pero si no se hace basado en un fundamento sólido, va a carecer de todo sentido. Por eso la pregunta directa e incisiva es: ¿usted se ha convertido realmente a Jesucristo? El apóstol Pablo fue un hombre estudioso de la ley de Dios, la Torá, estudioso de los 10 mandamientos, el decálogo. Si pudiera estar aquí en esta hora hablando, nos dictaría cátedra sobre lo que es el Antiguo Testamento como ningún otro podría hacerlo. Sin embargo, él tuvo que tener un encuentro real con el Señor. Él tuvo que reconocer, ¿verdad?, que Jesucristo era el que tenía que entrar y vivir en su vida. Él fue un hombre educado. Dice la Escritura que él fue educado al lado de un santo varón israelita cuyo nombre era Gamaliel, uno de los 7 sabios que tuvieron los judíos. Como podemos ver, Pablo era un hombre de profunda vocación religiosa que trató durante toda su vida de servir a Dios. Era un hombre de confianza en el templo de Jerusalén y sin embargo él necesitó a Cristo. Él necesitó convertirse realmente a Jesucristo y creo que es acá donde está el punto fundamental. De lo contrario, una fe sobre un fundamento débil nos puede hacer tambalear y caer. No dudo que muchos nacimos en hogares cristianos, con padres profesando la fe cristiana. A lo mejor fuimos bautizados en la iglesia, quizás participamos de la cena del Señor. Es probable que nos hayan designado la predicación o la coordinación de algún culto. Desde pequeños nos declaramos cristianos y evangélicos. Y cuando llega el censista a casa, no dudamos en responder a qué religión pertenecemos. Pero la pregunta fundamental es: ¿usted se ha convertido realmente a Jesucristo? Y no quiero que se ofenda. Yo sé que es hasta incómodo preguntar esto en medio de una sociedad que se considera a sí misma cristiana. En Chile un alto porcentaje de la población dice ser cristiana. Las cifras quizás no las conozco oficialmente, pero entre católicos, evangélicos, sectas derivadas del cristianismo, me atrevería a pensar que casi el 90% de la población en Chile se considera cristiana. Consiento en que esa cifra ha menguado en la última década, pero entre ateos y cristianos la diferencia es abismante. Si lo llevamos aquí a la realidad que nosotros tenemos en nuestra ciudad, Lebu, sin duda que las cifras superan la media del país porque hay un porcentaje mucho mayor que se considera cristiano. ¿Pero acaso el cristianismo no cambia las vidas? ¿Acaso no restaura los matrimonios y las familias? ¿Acaso no potencia la justicia social? Y entonces, ¿cómo es que no se ha podido erradicar la corrupción? ¿Cómo es que no se puede terminar con las colusiones comerciales? ¿Por qué no hemos podido terminar con la mentira, con la violencia, con la injusticia social, si prácticamente el 90% del país se declara cristiano? ¿Será que ese pequeño porcentaje que no se considera cristiano es el culpable de todos los males de la sociedad? ¿O será que el porcentaje que se declara cristiano realmente no ha tenido un encuentro con Jesucristo? ¿Qué pasa con nuestro cristianismo? Que muchas veces cuando asume un funcionario o un parlamentario jura frente a Dios y a la patria cumplir fiel y honestamente y al poco tiempo lo denuncian por fraudes y malversaciones. ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Qué pasa con nuestra Constitución que pone a Dios como fuente de justicia y sin embargo muchas de las cosas que se hacen son verdaderas blasfemias y afrentas en contra de la voluntad y de la santidad de Dios?
Creo que es legítimo cuestionarnos. Me parece que muchas veces nuestro cristianismo cae nada más que en un cristianismo sacramentalista, ritualista o tradicional, pero no ha habido un verdadero encuentro con Jesucristo. Cuando hablo de cristianismo sacramentalista, me refiero a aquellos que creen que porque cumplieron con los sacramentos ya son cristianos. Otros son ritualistas, creen que porque van a una iglesia ya son cristianos. O los que viven un cristianismo tradicionalista que dicen, yo soy cristiano porque mis padres fueron cristianos, porque mis padres, mis abuelos eran cristianos. Y a lo mejor sus padres y sus abuelos sí fueron excelentes cristianos. A lo mejor fueron hijos de Dios, pero quizá esa persona sea, como yo digo, entre comillas, un nieto de Dios, porque conoce todos los rituales y todas las tradiciones, pero aún no se ha convertido a Jesucristo. No, el cristianismo no puede ser sacramentalista, no puede ser ritualista ni tradicionalista, aunque tenemos tradiciones y tenemos rituales, y no digo que sea malo en sí. El problema es que siempre que hablamos con las personas sobre estas cosas, no hablamos si realmente se han convertido a Jesucristo y nos enfrentamos a una gran confusión y a un gran problema existencial. Porque el 90% dice ser cristiano, pero nunca se ha convertido a Cristo. No digo todos, claramente, pero sí un porcentaje importante. Por eso creo que vale la pregunta. ¿Me he convertido a Jesucristo? Partiendo por qué significa realmente convertirse a Jesucristo. En primer lugar, la palabra convertirse o conversión significa darse vuelta. Es decir, no rebelarse contra lo que uno tiene, sino enfocarse en una determinada dirección. Convertirse a Jesucristo es dar vuelta a la vida y decir, yo voy a ir hacia Cristo, yo voy a seguir los principios de Jesucristo. En otras palabras, doy vuelta a mi vida. Cuando Pablo habla de que él se ha convertido a Cristo, él está diciendo que conocía los 10 mandamientos, que los podía explicar, que podía hablar del Mesías, pero que no fue eso lo que lo llevó a la conversión, sino que un día personal y voluntariamente decidió rendir su vida a Jesucristo, porque déjeme decirle que la conversión es un acto voluntario y personal. El año 1931, hace 7 siglos atrás, en Sevilla, España, solo ese año mataron a 4.000 judíos, por lo que ellos consideraban una guerra santa. Tomaban a los judíos, los encerraban en guetos o los mataban, a menos que ellos, en vez de seguir en el judaísmo, se convirtieran al cristianismo. Entonces muchos judíos, frente a la presión, terminaban cediendo y se convertían al cristianismo, no voluntariamente, pero sí por la fuerza de la presión en contra de ellos. Y a esto se le llamaban los marranos, los cerdos. ¿Por qué? Porque el cerdo es un animal impuro en la religión judía. Un judío ortodoxo siente asco por la carne de cerdo. Por eso a estos judíos convertidos al cristianismo se les dio ese nombre. Esa es una de las barbaridades que ha cometido el cristianismo en la historia, porque nadie puede convertir a otra persona por la fuerza. En América sucedió algo similar. Los colonizadores españoles venían con un requerimiento: convertir a los indígenas al cristianismo. Al llegar les decían a los indígenas, nosotros venimos aquí para que ustedes se conviertan al cristianismo. Y si no acceden, los vamos a destruir, les vamos a quitar su familia y los vamos a matar. Entonces muchos nativos no comprendían el idioma, por lo cual no accedían. Y como no accedían, terminaban muertos, y los que lograban entender preguntaban, ¿pero qué debo hacer para que no me maten? Y ellos respondían, convertirte al cristianismo, y le explicaban la forma, y muchos indígenas terminaban aceptando por temor a perder todo. Claramente no eran conversiones voluntarias. Cuando la Biblia habla de conversión, dice que el hombre que se acerca a Cristo debe hacerlo voluntariamente. ¿Qué pasó con los marranos? Ellos seguían practicando el judaísmo y odiaban el cristianismo, pero lo practicaban porque era la única forma de sobrevivir. Pero en rigor no se habían convertido. ¿Qué pasó con los indígenas de América? Ellos aceptaban el cristianismo, pero seguían adorando a sus dioses. ¿Por qué? Porque eran forzados a eso.
Pero cuidado, la conversión no es un acto de fuerza, como tampoco es un acto de tradición, ni algo que viene con nosotros. Es una decisión personal. Yo voluntariamente vengo a Cristo Jesús. Y no solo es un acto voluntario, sino que es un acto personal, individual. Digo esto porque cuando los protestantes llegaron a África, ellos comenzaron a estudiar el sistema social que allí regía y descubrieron que la forma de gobierno era verticalista, es decir, el jefe de la tribu mandaba y los demás obedecían. Entonces los protestantes decían, si convertimos al jefe de la tribu, por definición, se van a convertir todos. Pero no, el cristianismo no funciona así. No es un acto general, familiar o comunitario, es individual. Es una decisión que yo debo tomar personalmente. El apóstol Pablo dijo que él un día personal y voluntariamente entregó su vida a Jesucristo para que Cristo cumpliera su voluntad en su propia vida. Él iba con un séquito de gente cuando se le apareció la luz y la visión camino a Damasco, y la gente que iba al lado de él se espantaron y no oyeron nada, lo que indica que el trato de él fue un trato personal. Él tomó una decisión solo. Él dice en su discurso, yo no fui rebelde a esta visión celestial, como diciendo, yo voluntariamente acepté a Jesucristo. El asunto de la fe es tan importante que nunca debe ser delegado en un pastor o en un sacerdote o en un rabino. Por esto me veo en la necesidad de hacerle una pregunta. ¿Usted en algún momento de su vida se detuvo personal y voluntariamente para presentarse delante del Señor Jesús y decirle, Señor, aquí estoy yo porque quiero ser cristiano, porque quiero seguirte? ¿Se da cuenta que no es tan sencillo el asunto? Porque muchos dicen, yo soy cristiano, nací dentro de la tradición cristiana, me bautizaron cuando niño, voy a la iglesia y muchas cosas más, pero no porque un día yo tomé una decisión, pero no dicen, yo soy cristiano porque un día tomé una decisión personal y voluntaria delante de Dios y me he convertido a Cristo. Otro punto importante sobre la conversión es que junto con ser personal y voluntaria, es un acto de rendición a Dios, donde traigo delante de Dios todas mis faltas y todos mis pecados. Esto es importante tomarlo en cuenta, porque hay mucha gente que está dispuesta a presentarse delante de Dios, a hacerlo personal y voluntariamente, pero no está dispuesta a hablar mal de sí mismo delante de Dios. Jesucristo contó la historia sobre dos hombres que subieron a orar al templo. Lo hicieron personal y voluntariamente. Uno de ellos se acercó al altar y dijo en voz alta, Señor, yo soy mejor que los demás. Si no estás informado, hago buenas obras, cumplo los ritos, ayuno 2 veces a la semana, voy a la iglesia todos los domingos, me he bautizado conforme a tu mandato, fui confirmado, tomé la comunión, veo enlace en la televisión y muchas cosas más. Y el otro hombre se queda atrás. Se inclinó en un rincón y desde allí no se atrevía a levantar los ojos hacia el altar del Señor y clamaba entre sollozos diciendo, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, que soy el más grande de los pecadores. Se fijó, 2 oraciones diferentes. Uno se acercó con paso firme y rindió informe a Dios de lo bueno que era. El otro, cuando se presentó delante de Dios, dijo, Señor, no hay en el mundo otro hombre que sea tan pecador que yo. Yo les pregunto, ¿cuál de las 2 oraciones le gustaría hacer en esta hora delante de Dios? Porque quizá le diga, debe presentarse personal y voluntariamente, y usted me diga, claro, eso es lo que hay que hacer. Tengo que presentarme personal y voluntariamente delante del Señor. Y luego le digo, debe presentar sus pecados. Y quizá usted diga, sí, soy pecador, pero siempre soy mejor que otros. Hay otros que son peores que yo. Porque se da cuenta que esa es la tendencia al ser humano. Sentir que es mejor que los demás, que somos pecadores, pero en realidad no somos tan malos. Entonces pregunto, ¿por qué cree que Dios tendría que aceptarle a usted? Entonces vienen las excusas. Mire, yo no le hago mal a nadie. Yo hago todo el bien que puedo. Yo no he matado a nadie.
yo no le he robado a nadie, yo respeto y protejo a mi familia, yo velo por mis hijos. Entonces, es verdad, soy pecador, pero cuando me presento delante de Dios digo, Señor, soy un pecador, pero no tanto como los demás que me rodean. ¿Sabe? Esto no es convertirse a Cristo, no. Convertirse a Cristo es presentarse delante de Dios, como lo hizo Pablo, quien cuando se enfrentó con Jesucristo, Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo al oír estas palabras no se defendió como diciendo, ¿de qué persecución me hablas? No, él bajó los brazos, él bajó la mirada y dijo, Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se enfrentó con la dura realidad de que se había rebelado en contra de Jesucristo. Mire, quiero que piense esto conmigo. Cuando una persona se acerca a Dios y le dice, Señor, yo no le hago mal a nadie. Yo creo que tienes que aceptarme porque hago todo el bien que puedo, porque yo no blasfemo, porque no le hago daño a nadie, porque he sido cuidador de mi familia. Entonces, por eso yo creo que tienes que aceptarme junto contigo en el cielo. Al decir eso, esa persona se está levantando contra Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña que Cristo vino del cielo, se hizo hombre y murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Él vino y se entregó porque nosotros no cumplimos sus mandamientos, no cumplimos sus leyes, porque en realidad, como dice Pablo, no hay justo ni siquiera uno solo. Entonces Él vino y murió por mis pecados. Si yo me presento delante de Dios y Él me dice, ¿por qué te tengo que recibir? Y yo le hablo de las cosas buenas que he hecho, yo le estoy diciendo, mira, yo no necesito a Jesucristo. A mí no me importa Jesucristo porque yo me puedo salvar solo. Este es el problema. Esa es la dificultad que encontramos en muchos que quieren salvarse solos. No se dan cuenta que cuando se autojustifican delante de Dios y le dan a saber cuán buenas personas son, en realidad están menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque si Cristo murió en la cruz, es porque usted y yo somos pecadores. Y por más bien que actuemos, no podemos quitar el pecado de nuestra vida por méritos propios. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. No podemos satisfacer la justicia de Dios mediante nuestras buenas obras. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos. La Biblia dice que nadie es justo, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice Pablo. Lo que está diciendo es que cuando Dios nos mide en su balanza y nos pesa, nos encuentra faltos. No damos el peso ni la medida que Él marca. Que cuando Cristo se entrega y muere en la cruz, no muere por un accidente o porque lo aprehendieron o porque lo crucificaron sin derecho a la defensa. No, Él miró y dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y dice la Biblia que endureció su rostro y fue a Jerusalén. Allí, en ese lugar, Él murió por nuestros pecados. Esto lo sabemos porque ¿cuántas veces no hemos oído esto? Cristo fue muerto por nuestros pecados y que convertirse a Cristo es venir personal y voluntariamente delante de Él y decir, Señor, tú tienes razón, yo soy un pecador. Yo no puedo salvarme por mis propios méritos. Yo necesito a Cristo porque ni mi piedad, ni mis buenas obras, ni lo que yo hago, nada me puede acercar a ti. Yo creo que Cristo murió en la cruz por salvarme a mí. ¿Saben? Esto es convertirse a Cristo. Ahora, aunque sea molesto, aunque sea incómodo, yo debo preguntarle a usted, ¿se ha convertido usted a Cristo Jesús? Esta pregunta tiene su razón de ser, porque la gente no puede declararse cristiana si no ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Por eso la validez de esta pregunta. ¿Se ha convertido a Jesucristo? ¿Ha confesado delante de Dios sus pecados? ¿Se ha arrepentido de ellos? ¿Ha ido personal y voluntariamente delante del Señor a declarar su pecado y a confesarlo delante de Él? Para usted ser cristiano, usted debe convertirse a Cristo primeramente. Ahora yo no sé qué decir esto en nuestra sociedad occidental y cristiana. Esto es terrible.
Porque hay personas que dicen, mire, yo llevo 30 años en una iglesia. Yo llevo 40, 50 años en una iglesia. Yo viví mi niñez, mi juventud, mi adultez dentro de una iglesia. ¿Qué más tendría que hacer? ¿Y sabe cuál es la respuesta, estimado? La respuesta es conviértete a Cristo si aún no lo has hecho de modo bíblico. Y yo sé que esto es incómodo. Yo sé que esto molesta y que es doloroso quizá decirle a alguien que se ha sentido cristiano durante toda su vida, que ha nacido en un país cristiano, que ha cumplido con los sacramentos y rituales del cristianismo. Yo sé que es incómodo, pero si nos examinamos con honestidad, algo le pasa a nuestro cristianismo. No hemos logrado sacar la angustia de nuestros corazones. No hemos logrado tener paz. No logramos aceptar la realidad de la muerte y de la vida. No tenemos poder para vivir. Entonces, algo está pasando con nuestro cristianismo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que hay muchos cristianos de nombre, pero muy pocos convertidos a Cristo. Por eso digo, hay que convertirse a Jesucristo. Yo lamento si le estoy irritando en esta hora, pero le estoy diciendo la verdad. Le estoy diciendo lo que la Biblia dice al respecto. Le estoy diciendo que los cristianos no son cristianos por herencia ni por tradición, ni somos cristianos porque somos hijos de cristianos. Dios no tiene nietos, solo hijos. Y para ser un hijo de Dios hay que poner la fe en Jesucristo y empezar una nueva vida con Cristo Jesús. Por eso le pregunto, si usted se ha convertido verdaderamente a Jesucristo, se ha venido personal y voluntariamente a Él y le ha dicho, Señor, yo soy un pecador y quiero que seas mi Salvador. Si usted ya ha hecho eso, ¿recuerda cuándo ocurrió? ¿Recuerda cuándo fue? Porque si usted no lo recuerda o tiene alguna duda, es probable que aún no se haya convertido, porque todos solemos recordar fechas importantes y una fecha como esa no se olvida fácilmente. Duro, ¿verdad? Yo sé que es duro, pero es la realidad. Hay que hacerlo personal y voluntariamente. Yo no me puedo acercar por usted, ni hay sacramento que pueda pasar por sobre la conversión. Si usted no se ha convertido a Cristo, usted no es cristiano, porque no es el bautismo, ni la ficha de la iglesia, ni la membresía, ni la iglesia a la que va. Que nadie piense que eso ya resolvió este tema en su vida. El punto central es saber si nos hemos convertido verdaderamente a Cristo Jesús. Al cristianismo se entra mediante la conversión. Cuando le doy vuelta a mi vida, cuando analizo mi propia vida y vengo voluntaria y personalmente con mis pecados al Señor para decirle, Señor, límpiame. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Allí es cuando llegamos a tener una fe sólida, porque todo el peso de nuestra vida descansa en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? El último de los Luises, Luis XVI de Francia, él tenía que determinar quién ingresaba a la escuela militar y quién no. Habían 600 aspirantes y solo 40 vacantes. Le trajeron la lista con los 600 aspirantes y la lista tenía 2 columnas. En la primera columna aparecía el nombre del postulante y en la segunda el nombre de quien lo recomendaba. Entonces, mientras leía la lista, se fijó en que algunos tenían el apoyo de su propia esposa, la reina, otro el apoyo de su propio hijo, y así aparecía el nombre del marqués tanto, apoyando a fulano, del duque tanto, etcétera. De pronto se fijó en una cantidad de postulantes que no tenían ningún nombre al lado de él. Llama a un chambelán, un servidor de la corte, y le pregunta, ¿y qué pasa con esta gente? El chambelán le responde, mire, esta gente no lo apoya a nadie. Él tomó la pluma y dijo, a estos lo apoya Luis XVI. Por lo tanto, son los únicos que entran porque tienen el apoyo del rey. Hermanos, ¿cuántas veces vamos a Dios con recomendaciones? Un santo que me empuje, una buena obra que me lleve adelante, algún mérito que juegue a mi favor. Dios mira la lista y dice, mira, este viene recomendado por el santo fulano de tal. A este lo recomendó el pastor que está orando por él. Pero ¿a cuáles recomiendo yo? ¿A cuáles recomiendo yo? ¿Sabe cuáles son los recomendados por Jesús? Son aquellos que no buscan ninguna recomendación. Son aquellos que tal cual están, van hacia Él voluntaria y personalmente. Y dicen, Señor, Señor, a mí nadie me recomienda.
Ni yo mismo me recomiendo. Yo soy pecador. Cristo lo mira con gran compasión y le firma la ficha y dice, este es mi hijo, este es el que entra, a este es el que yo recomiendo. Estimados auditores, lo que tenemos que buscar no es alguien que nos empuje, sino que Cristo firme nuestra ficha. Como Luis XVI pregunta, ¿y a este quién lo apoya? ¿A este quién lo apoya? Nadie, Señor. A mí no me apoya nadie. Vengo con una carga como para que me echen para afuera. Y el Señor se conmueve y dice, a este el que yo recibo, a este lo recomiendo yo. Por eso tenemos que convertirnos a Jesucristo. Venir a Él tal cual estamos, con nuestras cargas, con nuestros pecados y decirle, Señor, hoy vengo personal y voluntariamente ante tu presencia. No tengo recomendación, pero tengo una carga de pecado que me aflige y te ruego, Señor, que me perdones y me des una nueva vida. Esto es convertirse a Cristo Jesús.